Perfecto. Muy buenas tardes, estimados participantes. Les doy una cálida bienvenida a Beloyer. Soy Emilia Tamayo y hoy tengo el placer de presentarles la tercera sesión del segundo módulo del Diplomado de Derecho Civil Patrimonial con el tema El cumplimiento de la obligación, que será desarrollado por la distinguida doctora Lina Marcela Restrepo Gómez, quien es abogada litigante egresada a la Universidad de Antioquia, filóloga hispánica en formación y licenciada en literatura en formación, igualmente en la Universidad de Antioquia. Muy bien, estimados participantes que nos acompañan a través del aula virtual, aquí en la plataforma de Zoom y en las redes a través de la transmisión en vivo o diferido, se les recuerda que pueden realizar sus preguntas y la doctora responderá como mejor disponga. Finalmente, estimada doctora, estamos muy honrados de poder contar con su presencia el día de hoy y le agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Por otro lado, les cedo el uso de la palabra para que pueda iniciar con su presentación de hoy. Buenas tardes, estimados estudiantes del país vecino y querido de Perú. Ya me presento. Mi nombre es Lina Marcela Restrepo Gómez. Soy abogada colombiana, litigante en la ciudad de Medellín, docente, filóloga hispanista y licenciada en literatura en formación de la Universidad de Antioquia en la ciudad de Medellín, Colombia. Y en esta oportunidad estoy con ustedes para hablar de derecho privado, específicamente de el cumplimiento de la obligación. O sea, estamos en el módulo del cumplimiento de las obligaciones y vamos a iniciar con el tema de cumplimiento de la obligación. ¿Qué tenemos en primera instancia? ¿Qué es una obligación? Básicamente es un acuerdo de voluntades frente a una contraprestación. Yo tengo una voluntad por un lado, una voluntad por la otra, y me obligo frente a una prestación, bien sea de hacer, de no hacer, o de pagar con algún medio, cosa, eh, esta obligación. Entonces, ¿qué tenemos frente al concepto del cumplimiento de la obligación? Entonces, tenemos unos conceptos claves y es que en ella vamos a tener un deudor y un acreedor y la prestación. ¿Quién es el deudor? El deudor es la persona que se obliga a cumplir, a hacer o no hacer determinado objeto o determinada obligación. Regálenme un segundo acá, yo cierro. Listo. ¿Y qué es la prestación? Y el acreedor es quien se va a beneficiar de esa prestación y la prestación es el objeto de la obligación, que como ya lo había mencionado, puede consistir en un dar, en un hacer, en una o en no hacer algo. El cumplimiento de la obligación es la realización de la prestación debida que extingue la obligación original. Eso lo dice el Código Civil colombiano. Y generalmente también lo dice el Código Civil francés, porque, como ya sabemos, el origen de nuestros códigos civiles es el Código Civil francés. De ahí viene el Código chileno, que es copiado por Andrés Bello y adaptado al Código Civil colombiano, y del cual también deviene el Código Civil peruano, aunque ustedes tienen una reforma más reciente que eh, hace poco estuvieron conmemorando los 40 años, o si no estoy mal, es este año que se cumplen los 40 años del Código Civil peruano. Entonces, todo esto viene básicamente del régimen de las obligaciones francés. Bueno, ¿cuáles son los requisitos para que se dé el cumplimiento de la obligación? El primero es la identidad. Entonces, la prestación debe ser la misma que fue pactada. Ya tenemos que identificar cuál es la prestación, cuál es esa obligación. Es decir, si yo me obligo a pagar con papas, yo no puedo llegar a pagar en dinero porque estaría desconociendo la identidad de la obligación inicial. El segundo requisito para el cumplimiento de la obligación es la integridad. La integridad debe cumplirse completamente, salvo pacto contrario por las partes o disposición legal que permita un cumplimiento parcial. Entonces acá ya nos vamos a la ley, pero enseguida miramos cuál es la normatividad que nos arroja
derecho comparado y también en el derecho peruano. Otro de los requisitos es el lugar. Al analizar este tema del cumplimiento de la obligación específicamente para el régimen peruano, encontramos que ustedes en su normatividad son muy específicos y exigen en uno de sus artículos que se especifique el tiempo y el lugar. Digamos que en otros ordenamientos jurídicos es más laxo y si bien se dice que se debe decir el tiempo, muchas veces no es una obligación. Bueno, entonces el tiempo dice que debe cumplirse en un plazo estipulado o en su defecto cuando el acreedor lo exija. Bueno, si voy muy rápido o tienen alguna duda, yo creo que pueden hacer uso del chat o levantar la mano, generar preguntas, que yo voy a estar pendiente acá para responder las inquietudes. Bueno, entonces tenemos identidad, recapitulando, tenemos identidad, integridad, lugar, tiempo, ¿cierto? Y esos son los requisitos. Ahora bien, vamos a las modalidades de cumplimiento. Bueno, entonces tenemos que la primera modalidad, pues, o en este caso, cuando nos preguntan que cuál es el modo de cumplir la obligación, los abogados casi siempre respondemos que es de manera pura y simple. ¿Qué significa esto que sea de manera pura y simple? Pues simplemente que no hay condiciones, no hay plazos, no tenemos otro tipo de cumplimiento de obligación, no está sujeto a otro tipo de reglamentaciones. Simplemente si yo me obligo con una persona a pagarle una suma de dinero en específico, un día de dinero un día en específico en el tiempo y lo hago de esa forma que pactamos, es allí cuando decimos que la obligación se da de manera pura y simple. Pues digamos que esa es la primera forma de cumplir las obligaciones. Entonces, se considera pura y simple cuando su cumplimiento no está sujeto a ninguna condición o plazo, modalidad o contraprestación adicional. Esto significa que el deudor debe realizar la prestación exactamente como se ha pactado, sin variaciones o requisitos adicionales. Es decir, que la primera modalidad no me va a admitir un pago parcial o un pago incompleto o una mora. Entonces, este principio que nos indica que el cumplimiento de la obligación se debe dar de manera pura y simple, nos asegura certeza y seguridad jurídica, ya que tanto el deudor como el acreedor conoce claramente sus derechos y deberes sin ambigüedades o sorpresas. Digamos que esta es la regla general. ¿Cuál es el fundamento legal de esto? Bueno, entonces, como les decía, en la mayoría de sistemas jurídicos o en los códigos civiles se establecen que estas obligaciones deben cumplirse inicialmente de acuerdo a los términos que fueron pactados, salvo que se haya acordado expresamente, es decir, mediante documento o mediante palabra, que ya es algo más complicado, porque igual pues lo que no está escrito en derecho es como se refuta inexistente, entonces es que se haya pactado de manera expresa, entonces en este caso requerimos pues precisamente de la escritura, del documento escrito, una condición o modalidad diferente al cumplimiento de esa obligación. Para este caso, el artículo 1371 del Código Civil francés establece que las obligaciones deben cumplirse de buena fe conforme a lo pactado. Este principio es similar en otros códigos civiles latinoamericanos, es decir, que este principio nos cobija generalmente casi toda Latinoamérica. Entonces, esto nos da paso a otro tipo de obligaciones que no se cumplen específicamente de manera pura y simple, y son las obligaciones condicionadas. Entonces, ¿qué son las obligaciones condicionadas? Son aquellas que dependen de un hecho futuro e incierto. Entonces, acá les lanzo yo una pregunta para ver si nos animamos a participar y no estar hablando yo acá solita. ¿Ustedes creen o consideran que la muerte, que es en este caso, si yo pongo la muerte sería un plazo
o una condición? ¿Quién se anima a responder? Por acá me dicen condición. ¿Alguien da más? ¿Alguien opina lo contrario? Me dicen que la muerte es una condición. ¿Alguien me dicen que es plazo? ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿La muerte es plazo o condición? Bueno, y los que me están diciendo la muerte como condición, eh, yo los animo, alguien que se anime a comentarme por qué considera que es una condición. Ok, bueno, si bien, o sea, me dicen por acá que porque es un hecho futuro incierto, sí. Las condiciones que pueden ser hechos eh, con certeza, ¿cierto? Entonces puede ser que una condición en el pago de una obligación sea, voy a comprar una casa, ¿cierto? Entonces yo voy a comprar una casa y para comprar esa casa voy a hacer un préstamo en el banco. Entonces yo le digo a mi acreedor, ve, es que me debes esperar hasta que el banco me desembolse. Ahí hay una condición, hay un hecho futuro, puede que tengamos certeza o no de él, pero puede que no se dé, puede ser incierto, puede que no se dé, como puede que se dé, ¿cierto? Entonces digamos que esto es una condición. Pero ¿qué pasa con la muerte, muchachos? Porque la muerte no es condición, sino plazo. Entonces digamos que acá ganó quien nos dijo que era plazo. Resulta que si bien la muerte es un hecho futuro e incierto, lo es un hecho que se va a dar, ¿cierto? Porque aunque es un hecho futuro e incierto, la humanidad no es inmortal, o sea, todos somos mortales, es algo que a todos nos corre pierna arriba, por así decirlo, coloquialmente. Entonces, en este caso, para la teoría de las obligaciones, la muerte es un plazo. La muerte es un plazo y, por ejemplo, eh, acá en Colombia en ocasiones manejamos una figura que se llama fideicomiso. No sé si ustedes allá en Perú la manejan. Entonces, en algunas ocasiones, esos fideicomisos tienen como plazo, ojo, como plazo, la muerte de la persona. Por decir, yo tengo un bien inmueble, tengo una casa y se lo voy a dar en fideicomiso a mi hijo, pero este va a pasar a su dominio en el momento en el que yo muera. Entonces, ese es un plazo, no sería una condición, ¿cierto? Porque estamos esperando que se cumpla un hecho que si bien es futuro y es incierto, es irresistible, porque la muerte es irresistible. Entonces, en este caso, la muerte no podría manejarse como plazo, al menos para la teoría de las obligaciones. La muerte sería, perdón, la muerte no puede manejarse como condición, sino que la muerte sería plazo para la teoría de las obligaciones. Entonces, me dicen que fideicomiso sí, pero no en esos términos. Bueno, acá sí nos permiten realizarlo en esos términos, aunque eso es un tema más complicado, pues en el cual no nos compete profundizar en este momento. Entonces, vamos a las obligaciones con plazo y obligaciones condicionadas. Carlos Eduardo me levanta la mano Buenas tardes, y pide doctora. la Una palabra. pregunta. Tengo entendido que un plazo es algo determinado, algo específico y fijo. En todo caso, en una obligación de una muerte, ¿no? Para poder determinar, no tendría que ser un plazo fijo determinado porque eso es algo que se puede dar la muerte en el día de hoy o el día de mañana. O sea, no hay un plazo ahí determinado. Lo que sí hay es una condición de una obligación. ¿O estoy equivocado, doctora? Bueno, te comento, lo que pasa es que la condición, ¿cierto? Es un hecho futuro incierto. No tenemos certeza sobre la condición puede que no se dé. Si nosotros ponemos la muerte como condición, resulta que la muerte tarde que temprano se va a dar.
Entonces, en ningún momento la podemos entender como condición, sino como plazo, porque es un hecho que es irresistible y que en algún momento va a llegar. O sea, no sabemos el tiempo, no sabemos el momento, como tú lo dices, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser en una semana, pero va a pasar. O sea, va a pasar. Entonces, en ese orden de ideas es un plazo y no lo podemos entender bajo la teoría de las obligaciones, ojo, bajo la teoría de las obligaciones como una condición. Porque si vamos a las obligaciones condicionadas, es posible que no se dé. O sea, es posible que una condición nunca se cumpla. Y si tú pones la muerte como condición, resulta que la muerte en algún momento, tarde o temprano, se va a cumplir, porque ese momento va a llegar. Bueno, entonces tenemos las obligaciones condicionadas. Entonces, son aquellas que dependen de un evento futuro e incierto. La condición puede ser suspensiva o resolutoria. ¿Cuál es la condición suspensiva? Que no produce efectos hasta tanto se cumpla la obligación. Entonces ahí va el ejemplo, por ejemplo, de lo que yo les ponía, el ejemplo del banco y del crédito que me van a otorgar por si yo quiero comprar una casa. ¿Qué pasa? Si yo no tengo el dinero para comprar la casa, pues en ningún momento voy a poder comprar porque no le voy a poder cumplir a mi acreedor. Entonces dependo específicamente en este momento de el banco. O sea, dependo de un tercero, dependo de esa condición y es que exista un desembolso de un préstamo para yo poder acceder a un bien inmueble. En este caso sería pues una propiedad. Entonces, esa es un ejemplo de condición suspensiva. Dependo exclusivamente de un tercero que desembolse un dinero para yo poder cumplir con la obligación. Bueno, Sandy Antonio dice, buenas noches, Sandy, cuéntanos si tienes alguna duda. Mientras tanto, vamos a la que es la condición resolutoria. Entonces, la condición resolutoria generalmente la mencionamos como condición resolutoria tácita y esta hace parte de todos los contratos. ¿Cierto? En el régimen privado hace parte de todos los contratos de compra-venta. Siempre van a tener, llamamos. ¿Por qué? Porque si yo no cumplo con la obligación, estoy en mora, pero yo no cumplo, yo soy la deudora, no cumplo, y mi acreedor tampoco cumple con la entrega. ¿Qué pasa? En ese caso, se resuelve el contrato, ¿cierto? Se resuelve esa obligación, volvemos al estado precontractual, es decir, ninguno de los dos cumple, la mora purga la mora y quedamos ambos en las mismas condiciones. Otra cosa muy distinta sería pues que no se cumpla esa obligación por pérdida de la cosa, por fuerza mayor, por caso fortuito, que eso ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de el incumplimiento. Entonces, estamos en tipos de condiciones. Suspensiva. La eficacia de la obligación depende de que se cumpla el evento futuro incierto. Por ejemplo, yo les voy a pagar a ustedes 1.000 soles si todos aprueban el diplomado, que no sé si esto se aprueba o no, pero digamos, entonces estamos condicionados a que ustedes cumplan con una carga, que en este caso sería la de aprobar el diplomado para yo desembolsar esos 1.000 soles a cada uno, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los efectos de la condición suspensiva en el cumplimiento de las obligaciones? La obligación nace con el contrato, ¿cierto? Con el acuerdo de voluntades, pero su exigibilidad está suspendida a que se cumpla la condición. Bueno, ahora bien, nos falta algo importante. Para ustedes allá en el Perú, ¿cuáles son las fuentes de las obligaciones? Porque, por ejemplo, acá y en Latinoamérica, pues tenemos que las fuentes de las obligaciones son el contrato, el cuasicontrato, la ley, el delito, el cuasidelito. Entonces, cuéntenme, según la normatividad peruana,
cuáles son las fuentes de esas obligaciones para ustedes. ¿Quién se anima a participar por acá? La promesa unilateral, sí, muy bien. Yo las tengo por acá reservadas, esas fuentes de las obligaciones en el Código Civil peruano. ¿Cuál otra más? ¿Quién más se anima a contarme cuáles son las fuentes de las obligaciones? En Perú, obviamente. La gestión de negocios, sí, muy bien, la gestión de negocios. Bueno, obviamente también el contrato, pero yo vi unas por ahí muy interesantes. Exacto, el contrato como fuente de las obligaciones. ¿Cuál más? Que nos llegó visita. El hecho jurídico, ¿cierto? La declaración unilateral de voluntad, porque las declaraciones unilaterales, exacto, la promesa unilateral en este caso. Otra que también la tenemos en mi ordenamiento, el enriquecimiento sin causa. Y yo creo que ahí ya están todas. Exacto, la promesa unilateral, la gestión de negocios, el contrato, enriquecimiento sin causa. Entonces, esas serían las fuentes de las obligaciones, ¿cierto? Que muy importante que las tengan claras. Y de aquí es que nacen las obligaciones, ¿cierto? Entonces, recapitulando, íbamos en tipos de condiciones. Entonces, tenemos la condición suspensiva, ¿cierto? Que es la que suspende el cumplimiento de la obligación hasta tanto no se cumpla la, la condición. La condición resolutoria, ¿cierto? Que esta está vigente desde la constitución del contrato porque está inmersa en el mismo contrato, es una condición resolutoria tácita. ¿Qué pasa? Si yo no cumplo con la obligación y mi acreedor tampoco cumple, o si él no cumple, yo estoy en el derecho de volver al estado precontractual, deshacer ese acuerdo de voluntades y no allanarme pues a cumplir. La obligación es eficaz desde su nacimiento, pero se extingue retroactivamente si la condición se cumple. Bueno, entonces estamos con condición suspensiva, condición resolutoria y vamos, ¿tienen dudas sobre este tema? ¿Algo que agregar? No, bueno, entonces continuemos. Entonces pasemos a los tipos de incumplimiento, ¿cierto? Porque así como estamos frente al cumplimiento de la obligación que tenemos que debe ser de manera pura y simple, que puede ser condicionada, que si estamos en la condicionada, esta puede ser suspensiva o puede ser resolutoria, también existe el cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ¿qué se hace en el régimen de las obligaciones o qué es lo que nos dice el régimen de las obligaciones frente a los incumplimientos? Entonces, tipos de incumplimientos. Entonces está el incumplimiento total cuando yo definitivamente no pagué la obligación. O sea, me comprometí mediante una letra de cambio, mediante un pagaré, a pagar una suma de dinero, no lo hice, me demandaron, me embargaron porque no cumplí la obligación. Entonces, mira que de ahí se devienen una cantidad de consecuencias jurídicas siempre y cuando existan los presupuestos legales para que esto pase, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mira que yo menciono que había un pagaré, es decir, que había una garantía ahí con la cual
la persona, mi acreedor, puede acudir ante la jurisdicción para demandar. Bueno, cuando ocurre algo que hace que el deudor no pueda cumplir con el pago, ¿cierto? Entonces se da un incumplimiento parcial. Por ejemplo, pues hablemos de temas de agricultura. Un agricultor que está obligado a entregar a su acreedor determinados bultos de papa, pero solo le puede entregar una parte por X o Y motivo, puede ser por un hecho no atribuible a él, pues que se haya dañado parte de la cosecha, no la pudo entregar, entonces solo entrega una parte. Esto es un incumplimiento parcial. ¿Por qué? Porque solo está cumpliendo con una parte de la obligación. Incumplimiento tardía o mora. Entonces acá entramos a lo que es la mora. ¿Qué es la mora? Cuando no estoy cumpliendo dentro del plazo que me había dado mi acreedor para yo pagar. Entonces, si pasa, si a mí me dicen que es que yo tengo que pagar mañana 3 de julio y pasa 4 de julio, el 5, el 6 y por allá hasta el 10 me manifiesto, estoy en mora. Todos esos días estoy en mora. Entonces, esa es la mora. La mora es el incumplimiento tardío. O sea, no es un incumplimiento total, no es un incumplimiento parcial, no, es un incumplimiento tardío y muchas veces la mora genera intereses y en ocasiones intereses de mora. ¿Por qué? Porque estoy demorada en el cumplimiento de esa obligación. Entonces, en ese sentido, pues, para garantizar la seguridad jurídica de mi acreditar esos días en los cuales me demoré en pagar y por eso es que se causan esos intereses llamados intereses de mora. Igual eso puede ser pactado entre las partes, generalmente es la ley quien lo regula. Si acudimos a la jurisdicción, es decir, que nos tenemos que ir ante un juez, es el juez quien decide si hay lugar o no a ese pago de intereses, ¿cierto? Pero generalmente cuando hay mora, se generan esos intereses de mora. Incumplimiento defectuoso. Tenía que entregar papas y entregó, no sé, yuca, por ejemplo. Otro tipo de tubérculo que no era papa, entonces digamos que, o entregó esos bultos de papa dañadas, o sea, no servían para el acreedor. Eso es un cumplimiento defectuoso. Está perjudicando al acreedor. No le sirve ese tipo de producto que le entregó porque estaba en mal estado. Este es un incumplimiento defectuoso. Bueno. Entonces, existen estas causas que les menciono anteriormente, son causas que son imputables al deudor, pero existen unas causas que no son imputables al deudor. Entonces, por ejemplo, causas imputables al deudor. Otra, pidió pagar, no tiene ningún tipo de exonerante que le impida excusarse por no pagar, entonces digamos que esta es una causa imputable al deudor por el no pago de la obligación. Y pues así como la mora, bueno, el incumplimiento tardío, el incumplimiento parcial. Y así como hay causas que son imputables al deudor por el incumplimiento, también hay causas que son imputables, que no son imputables al deudor, es decir, que no son causa del deudor. Entonces, por ejemplo, está el caso fortuito. ¿Quién me cuenta para ustedes qué es un caso fortuito? A ver si tenemos la misma noción. Claro que esto es universal, pero yo quiero conocer de ustedes, quién me cuenta qué es el caso fortuito. ¿Alguien? Evento extraordinario. Sebastián Leonardo me dice, evento extraordinario, imprevisible e irresistible, un desastre natural. Bueno, dice Edwin Ramírez, un desastre natural. Entonces, ¿qué sería una fuerza mayor?
Ah, desastre natural es un ejemplo. Voy a cumplir la obligación ahorita a las 8 de la noche en un lugar a unas cuantas cuadras de acá. Tomo, tomo mi vehículo, me voy manejando y me choqué con un motociclista. Al motociclista no le pasa nada, entonces me quedé ahí con el señor cuadrando, el carro se lo llevaron los agentes de tránsito y yo no pude llegar, le tocó volverme para mi apartamento. Bueno, me quedo. Y en efecto, sí. Esto es un caso fortuito, porque es un hecho humano. Los casos fortuitos son atribuibles, se murió alguien, se murió el deudor, porque es un hecho atribuible a acciones humanas. Pero en cambio, yo tengo la fuerza mayor y es que listo, yo tenía que cumplir con la obligación, pero un terremoto. Nos sacudió un terremoto ahorita, desastre natural o hay inundaciones por toda la ciudad, porque acá donde yo estoy llueve mucho y a veces por la contaminación las alcantarillas se llenan, entonces no hay un drenaje adecuado y los deprimidos de la ciudad se inundan, hay personas que han muerto ahí. Entonces digamos, esto es un desastre natural y salgo yo y yo no, es que los deprimidos cerca a mí están inundados, no puedo, ¿eso qué es? Es una fuerza mayor. Me dice Eloy de Pino. En el caso fortuito se trata de un evento que es ajeno a la voluntad de las partes y la fuerza mayor. Entonces ahí tenemos. Y cuando estamos frente a un caso fortuito o frente a una fuerza mayor, como eximente del cumplimiento de la obligación, esto no es atribuible al deudor. Pues ahí el deudor no tiene la culpa. Entonces esto es una forma de eximirse de la obligación y decir, yo no cumplí, pero yo tengo un justificante para no haber cumplido. No pude cumplir por un caso fortuito, no pude cumplir por una fuerza mayor. Entonces, en ese caso, digamos que se puede revisar esas condiciones contractuales para que se dé el cumplimiento de la obligación en otro momento, en caso de que se pueda dar. Porque, por ejemplo, si estamos frente a una fuerza mayor y lo que yo tengo que entregar es una casa, y vamos al ejemplo del terremoto. Terremoto, terrible, devastó la ciudad de Medellín, el apartamento quedó vuelto nada, el edificio se cayó. ¿Qué pasa ahí? Yo lo había vendido, tenía la obligación de entregar ese apartamento, no lo voy a poder entregar porque la cosa se destruyó por una fuerza natural, por un terremoto. Yo en ese caso no voy a poder cumplir con esa obligación y nadie me va a poder obligar a cumplir con esa obligación porque es una fuerza mayor, o sea, fue un desastre natural lo que ocasionó que se perdiera la cosa. Entonces, en ese sentido, ya sí, señor acreedor, qué pena con usted, pero yo no puedo cumplir con la obligación en este caso, pues ya existen métodos alternativos de resolución de conflictos, pero después de un desastre natural de esa talla que estamos poniendo como ejemplos, pues obviamente, quién sabe si el mismo acreedor habrá sobrevivido. Pero bueno, entonces digamos que en ese caso, estas causas no son imputables al deudor. Pues digamos que no podemos cumplir al deudor y hay algo que ocurre acá y es que el caso fortuito y la fuerza mayor impiden que nazca la mora. En este caso no va a existir mora, no se van a poder cobrar intereses moratorios porque estamos frente a la presencia de un caso fortuito y una fuerza mayor y esto nos exime de quedar en mora o de que la obligación sea declarada como incumplida. Bueno, vamos a las consecuencias del incumplimiento. Entonces, cuando este incumplimiento es atribuible a las partes que tenemos, que pues
Si yo soy la que está incumpliendo y lo estoy haciendo por negligencia, por dolo, porque literal no pude pagar o no quiero pagar esa obligación, ¿cuál es la consecuencia de eso? Al acreedor yo lo tengo que indemnizar, entonces digamos que una de esas características indemnizatorias en caso de que pague es la causa de esos intereses moratorios, esa sería como la primera, y de ser posible también con una suma de dinero o con daños y perjuicios. ¿Cuál es la característica, por lo menos en mi país, de los daños y perjuicios? Lo primero es que yo tengo que probar. Entonces yo no puedo llegar allá a decir es que me causó tantos daños sin prueba, ¿cierto? Entonces, y eso sí, le pongo un ejemplo con lo que me pasó hace poquito en una propiedad horizontal. Resulta que a una señora se le dañó, tenía como una humedad y se le reventó, o sea, ella se puso a hacer el arreglo ya sola sin decirle absolutamente a nadie y reventó un tubo. O sea, la cosa más horrible, se le inundó el apartamento y el apartamento que estaba inmediatamente debajo se inundó y llega esta señora a contarme que no, que a ella se le habían dañado una cantidad de ropa que ella había traído de París, no, mejor dicho, o sea, un desastre total y que tenía pérdidas aproximadas por unos 100 millones de pesos, que 100 millones de pesos son cerca de, a ver, ¿cuánto eso cuánto es en soles? Son como, no, no son 1.000 soles. Venga, yo les hago la conversión a soles, a ver, ¿cuántos son 100 millones de pesos a soles? Bueno, el caso es que me dice que era una pérdida de mucho dinero. O sea, 100 millones de pesos serían aproximadamente 93.404 soles, ¿cierto? Entonces, como para que vayamos calculando. Entonces, ella llega y me dice que las pérdidas que tuvo fueron aproximadamente de ese tipo. Yo, no, terrible. Que cómo le iban a pagar eso, que bueno, que qué íbamos a hacer. Y yo, señora, vamos a hacer algo muy sencillo. Y es que usted me va a traer, primero me va a entregar todo lo que se dañó, porque yo necesito revisar qué fue lo que se dañó. Entonces, cuando usted me entregue todo lo que se dañó, vamos a revisar con facturas en mano cuál era el valor de esos bienes para poder proceder a su indemnización. Entonces, la señora muy querida se fue por sus cosas y no regresó jamás. Pues obviamente no, no era cierto que se le hubieran dañado bienes por esa cantidad de dinero y no tenía cómo probar, entonces no había lugar a que a esta señora se le diera una indemnización. Entonces, digamos que, primero que todo, pues para yo poder indemnizar daños y perjuicios, tengo que probar cuáles son los daños que me causaron y cuáles son los perjuicios. Si yo no tengo prueba de eso, no tengo lugar a cobrar daños y perjuicios. ¿Que existen los daños morales? Sí, eso lo vemos ya en temas de responsabilidad civil extractual, en, en temas, por ejemplo, y generalmente este tipo de daño moral casi siempre es tasado por el juez. Es tasado por el juez, queda arbitrio del juez y es el juez quien decide por cuánto va a tasar esos daños morales, ¿cierto? Pero entonces digamos que para efectos prácticos, el que incumple la obligación tiene la obligación de indemnizar. Eso no se da de oficio, o sea, eso generalmente cuando yo voy a cobrar un daño o un perjuicio, lo tengo que tasar y lo tengo que presentar ante el juez para que sea él quien lo decrete. Pues yo no puedo llegar así como persona natural simplemente ante el otro a decirle, vea, indemnicen, a menos que lo hagan mediante un método alternativo de resolución de conflictos y en una conciliación. Puede ser, ¿cierto? Pero generalmente es decretado por el juez. Bueno, entonces indemnización de daños y juicios, digamos que esa es una de las primeras consecuencias del incumplimiento. La segunda es la resolución del contrato. ¿Por qué? Porque las partes pueden optar por esta opción. O sea, simplemente si el otro no cumplió, si yo voy a vender mi apartamento y para la fecha del próximo 10 de julio
tengo pactado que me van a pagar el 50%, lo pacté por promesa de compraventa, fui a la notaría, hice toda la diligencia, pero el deudor nunca apareció con el dinero. Yo no le tengo por qué entregar el apartamento. Entonces, ¿qué pasa ahí? Volvemos al estado precontractual. Yo le digo, señor, qué pena con usted no me cumplió, yo no le voy a vender, no le voy a entregar nada, listo. Hasta acá llegamos. Bueno, entonces la ejecución forzada es muy curiosa porque pues uno diría, pues lo normal sería volver al estado precontractual y no cumplir, pero es que hay ocasiones en las que eso no se puede dar. Y lo pongo, por ejemplo, en un caso, les voy a dar un ejemplo práctico de uno de mis casos, en una sucesión. Entonces, en una sucesión muere una señora, la señora tenía una finca raíz en un municipio cerca a esta ciudad y el sobreviviente, o sea, el viudo, se lo vende, antes de hacer la sucesión, se lo vende a una sobrina de la señora por un valor razonable, ella se lo fue pagando a cuotas, digamos que eso pasó hace aproximadamente 3 años y a hoy no se ha realizado la sucesión. ¿Qué quiere decir? Que ese título de dominio no ha pasado a la persona que lo compró. ¿Por qué? Porque el señor muy tranquilo, en medio de su duelo, decidió que aún no era el momento para realizar la sucesión, porque le da pesar, porque le duele, pero aún así él realizó la entrega material del inmueble. Esta señora llega y adapta esa finca raíz, le pone jacuzzi, piscina, la adapta totalmente, se vuelve una finca de recreo, la alquila todos los fines de semana para que diferentes familias vayan y disfruten de ella, está persiguiendo los frutos de la misma, entonces ella tiene ahí su finca raíz, pero no tiene ningún título. Y habían firmado una promesa en la cual el señor se obligaba a vender. ¿Qué pasó ahí? Ella llegó y demandó en una obligación de hacer. ¿Cuál era la obligación de hacer? Que le hicieran la compraventa de esos derechos herenciales sobre ese bien inmueble y que don señor hiciera la sucesión. Entonces, en efecto, presentaron un proceso ejecutivo en el cual obligaron a este señor a que realizara la compraventa y a que hiciera la sucesión, la cual está en curso en este momento, pero fue un juez de la República quien ejecutó el cumplimiento de esta obligación. Entonces, digamos que si yo incumplo, también estoy sujeta a que mediante los mecanismos legales me obliguen a cumplir. En este caso, ya no podíamos resolver el contrato. ¿Por qué? Porque esta finca raíz había sufrido toda serie de modificaciones, ella estaba percibiendo los frutos, un negocio que se realizó hace más de 3 años. Para ella no era una opción volver al estado precontractual de este negocio y necesitaba que en efecto se cumpliera la obligación y que se ejecutara. Entonces, en este caso se dio una ejecución forzada de la obligación por parte de un estamento legal, pues que es el juez de la República, para que ella pudiera tener pues su justo título de su finca raíz. Bueno, otros de los efectos de los incumplimientos atribuibles al acreedor, al deudor, perdón, es estar en mora, ¿cierto? Entonces, en la mora, que es el retraso imputable al deudor, en el cumplimiento de la obligación, lo que nos genera es que da lugar a pagar intereses de mora, ¿cierto? Entonces ya, y posiblemente también los daños derivados del retraso. Bueno, ahora vamos bueno, ustedes en el Código Civil peruano regulan la mora en el artículo 1314, ¿cierto? Y en el artículo 1321. Bueno. ¿Alguna duda hasta acá? Doctora, Claro, ¿verdad? Ahí está, cuéntame sino que se quién corta un dice. poco, no sé si está mal mi internet o es por la distancia, ¿no? Este, yo tenía la duda cómo resolvieron en Colombia
en el caso del COVID, los incumplimientos de contrato, porque acá en doctrina se discutió bastante que podría aplicarse el tema de la fuerza mayor, que los jueces pudiesen entrar a analizar el contrato. Sin embargo, se defendió también bastante la posición de que no era aplicable para el caso del COVID, que los jueces entraran a modificar el contrato, porque en cuanto a reducir o subir proporcionalmente las prestaciones, porque no es que fue un caso fortuito, porque quizá ya se podía prever y muchos argumentaban que no se podía usar el caso fortuito para que ingresara a la labor judicial y poder reducir o aumentar las prestaciones. No sé cómo reaccionaron allá en los contratos y su incumplimiento por el COVID. Bueno, les voy a contar pues ya el caso del COVID en Colombia. Entonces, se los voy a contar de la instancia que lo conocí yo en primera y luego les cuento de lo que me enteré respecto ya a la parte más civil. Entonces vamos a la parte civil, familia. ¿Qué pasa con familia? Ustedes saben que generalmente cuando hay separaciones, pues hay regulación de cuotas alimentarias, entonces tenemos a los padres que pagan cuotas, madres que pagan cuotas, pero lo que ocurre acá en Colombia es que, por ejemplo, no sé si allá lo manejaron así, pero a nosotros nos dijeron, eso fue en marzo, y nos dijeron, este fin de semana nadie va a salir a la calle. O sea, así literal, impositivo, totalmente. Este fin de semana nadie sale. Eso lo dijeron un viernes, entonces el sábado no se podía salir, el domingo tampoco, el lunes era festivo y el lunes el gobierno nacional saca un decreto diciendo que ya nadie puede volver a salir, exceptuando trabajadores de la salud, eh, trabajadores, o sea, los servicios esenciales, trabajadores de la salud, servicios públicos, algunos laboratorios y de resto absolutamente todo el mundo encerrado. Entonces digamos que, por ejemplo, y los supermercados y las ventas de comidas pues también súper reguladas. Nos encerraron a todos de forma arbitraria, mucha gente no pudo volver a trabajar. Para el caso de los abogados, yo creo que no conozco un abogado que prácticamente no haya quebrado por el COVID. La oficina mía tuvo que cerrar mucho tiempo porque, por ejemplo, los juzgados estuvieron suspendidos de marzo a junio, que se logró, de marzo a julio, que se logró implementar la virtualidad. Entonces, en ese momento, pues obviamente se suspende la vida prácticamente y mucha gente pierde sus empleos. Entonces, estas personas que pierden sus empleos están en el tema de sobrevivir a el apocalipsis que estábamos viviendo en ese momento o cumplir las obligaciones, ¿cierto? Obviamente se vuelve de primera mano sobrevivir. Entonces, para el caso de las obligaciones alimentarias, que son obligaciones, que son créditos de primera, que son sumamente importantes, que no se pueden incumplir en pro de la primacía superior del menor, porque es que el niño no se está parando y al niño hay que pagarle alimentos y al niño hay que pagarle el colegio, así sea virtual, lo que sea. Entonces, muchos padres quedan sin empleo, hombre, y sin con qué comer siquiera y sin la posibilidad de pagar alimentos a esos hijos. Entonces, ¿cómo comenzamos a resolver eso desde el derecho de familia? Con conciliación. Con conciliaciones, afortunadamente, digamos que acá hay un sistema educativo que, al menos el que es público, para las personas pues que son de escasos recursos y que no, la educación pública acá es gratuita, entonces todo niño tiene acceso a educación y a alimentación por un programa de alimentación nacional. Entonces, digamos que más o menos al 20 días, 15 días de que nos habían encerrado,
comenzaron a llamar a los niños de las diferentes instituciones educativas para que recibieran un mini mercado de parte pues del Estado en este caso, como para proveer esa parte de la alimentación. Y teniendo en cuenta pues que muchas familias vieron garantizadas pues su educación en gran parte a la solidaridad de otras personas, porque el tema fue para sobrevivir, fue de solidaridad, porque muchos no pudimos salir a trabajar, pues ahí es cuando yo me di cuenta en ese momento que pues realmente como abogados en una situación de eso no fue mucho lo que le servimos a la sociedad, más allá de los que estaban en el Estado tratando de regular, pero los que somos de litigantes y que trabajamos pues como docentes no era mucho lo que había por hacer. Entonces, cuando la situación comienza a normalizarse, que comenzamos a entrar a la virtualidad, lo que se comienza a solucionar ahí es mediante conciliaciones. Entonces, usando los mecanismos alternativos de resolución de conflicto, comenzamos a solucionar esos temas, al menos de las cuotas alimentarias y esos incumplimientos que se dieron ahí mediante conciliaciones. Y digamos que al momento en el que los que no se conciliaban y que llegaban, por ejemplo, los procesos ejecutivos ante el juez, cuando el padre o madre argumentaban es que no tenía con qué vivir en su momento, el juez hacía lo posible por conciliar, porque en efecto esto era un caso que nos sobrepasaba a todos. Entonces, digamos que, pues que en este caso era muy a criterio del juez, porque habían algunos que sí ejecutaban y habían otros que instaban teniendo en cuenta esto que había pasado, que era nuevo para absolutamente todos, que nunca lo habíamos vivido y estaban por la conciliación. ¿Por qué? Porque había un vacío legal. Entonces, digamos, para mí el COVID yo lo considero como una fuerza mayor, porque es que esto era un hecho de la naturaleza. Aunque hay teorías conspiranoicas que dicen que el virus fue creado en un laboratorio, que era un asunto humano, no, o sea, vamos a aterrizar este tema y vamos a decir, era una enfermedad, estaba matando mucha gente, en este caso, para mí, era una fuerza mayor. ¿Qué observé yo con otros colegas en otros ámbitos para el incumplimiento de las obligaciones? Digamos que acá la protagonista del escenario jurídico fue la conciliación, porque es que era como el método que nos permitía, por un lado en Colombia, porque los juzgados estaban cerrados, o sea, a nosotros nos cerraron los juzgados desde marzo hasta julio, se suspendieron los términos y en julio se inicia con la virtualidad, absolutamente todo se retrasó, o sea, hasta la fecha ya han pasado más de 4 años y todavía hay procesos que sufren el retraso que se vivió del COVID y esa suspensión de términos, porque se suspendieron los términos. Pero entonces el escenario ahí fue la gran, fue la conciliación, o sea, ya fue la gran protagonista de del escenario jurídico durante el COVID, ¿cierto? Fue la resolución alternativa de conflictos. Entonces, hoy en día que veo y con la consulta de otros colegas, eh, teóricamente los jueces, algunos lo tratan como fuerza mayor y otros como caso fortuito. ¿Por qué? Porque es que muchos de esos incumplimientos se deben a que la misma persona quebró, quedó con... Eso fue lo que, y de hecho acá muchas entidades bancarias suspendieron los términos, cambiaron términos, por ejemplo, para el pago de la seguridad social, por decreto se rebajó un porcentaje bastante amplio para que la gente pudiera cumplir con los pagos. Eh, Se realizaron posteriormente diferentes acuerdos reglamentarios, los cuales permitían llegar a ciertas amnistías a las personas que estaban en mora con las entidades bancarias,
para que pagaran aunque fuera lo mínimo, y son procesos que todavía nos acompañan, ¿cierto? Que 4 años después todavía vemos esas consecuencias, pero digamos que para los jueces de la República, exactamente cómo lo manejaron, entraban a hacer el análisis, porque si era la persona que había dejado de pagar por negligencia o porque se quebró, entonces en este caso era caso fortuito, pero por ejemplo para las personas que murieron o que perdieron familiares, eran tratados bajo la teoría de la fuerza mayor, porque era, si bien era un hecho humano, era producto de un fenómeno natural, que en este caso fue una pandemia, ¿cierto? Entonces, digamos que las decisiones estaban muy bajo el criterio del juez. Y acá en Colombia pasa mucho precisamente por la hermenéutica jurídica, porque hay lugar a la interpretación. Entonces pasa en el derecho familiar, en el derecho en el derecho de familia, o sea, muy, muy, muy dado a la interpretación del juez, como lo que les mencionaba yo ahorita de los perjuicios morales, ¿cierto? Que generalmente los tasa el juez a lo que él, desde su sabiduría, considera. Entonces, espero pues como haber resuelto la inquietud en ese caso. Acá dependíamos mucho del criterio del juez. Entonces, era el juez quien decidía si estábamos frente a un caso fortuito o frente a una fuerza mayor. ¿Alguna otra duda? Hola, ¿quién me habló por ahí? ¿Alguna inquietud, alguna duda, algún comentario? Cuéntenme, cuéntenme en qué dudas tienen por ahí. ¿No hay? Bueno, entonces yo les voy a hablar de lo que yo encontré del cumplimiento de la obligación desde el Código Civil peruano. Me parece muy específico, lo cual es muy interesante. ¿Por qué? Pues primero porque el Código Civil de ustedes es muy, muy reciente, ¿cierto? Yo admiro mucho lo que ustedes hicieron porque, por ejemplo, en mi país no se ha dado una reforma del Código Civil. Se han dado reformas pequeñitas, han ido derogando, pero es un Código Civil, primero, muy viejo, ¿cierto? Demasiado viejo. Es un Código Civil que obedece a las situaciones culturales y de época de hace casi 200 años, que fue cuando nace pues como la primera república, después de las guerras independentistas, y que se hace necesario comenzar a regular acá, desde Latinoamérica, se hace necesario tener una ley para comenzar a regular todas esas repúblicas emergentes que se dieron después de las guerras independentistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos los códigos civiles nuestros son una copia del Código Civil francés, pues que es un país europeo, entonces digamos que también es un tema muy colonial, ¿cierto? Que es una consecuencia del colonialismo el que nosotros hoy en día tengamos normas que obedecen todavía al Código de Napoleón, ¿cierto? Y lo que ustedes hacen es que reforman todo el Código Civil y lo adaptan a la situación cultural que ustedes tienen, a la época que ustedes están viviendo, y no es anacrónico como muchos de los códigos civiles de Latinoamérica en este caso. Entonces, encuentro yo definiciones y principios generales del cumplimiento de las obligaciones en el Código Civil peruano. Entonces, por ejemplo, inicia en el artículo 1230. Entonces, cuando nos dice que se cumple, que es el cumplimiento de la obligación de manera pura y simple, ¿cierto? Según su naturaleza y forma forma convenida. El acreedor no puede verse obligado a recibir cosa distinta a la que se debe. El 232, que nos dice que si la obligación es de entregar una cosa cierta, el acreedor puede exigir su conservación y en su caso su entrega en el estado en que se encontraba cuando debió ser entregada. Esto debe ser muy
interesante los litigios. Lugar y el tiempo del cumplimiento. Especifica que el deudor debe cumplir la obligación en el lugar convenido a falta de estipulación. Si la obligación es de dar una cosa cierta, el cumplimiento debe hacerse en el lugar donde ésta se encontraba en el momento de constituir la obligación. Artículo 1233, que estipula el tiempo y el lugar. 1234. Debe cumplirse en el tiempo convenido. Si no se ha fijado un plazo, el acreedor puede exigir el cumplimiento inmediatamente, salvo que la naturaleza de obligación o las circunstancias indiquen lo contrario. Esta especificidad me parece muy importante porque no da lugar a interpretaciones. Establece también cómo se debe dar el cumplimiento por terceros en el 1235. El 1236 habla de que el cumplimiento de la obligación es el efecto del cumplimiento de la obligación. Y este que me parece súper importante, que es el artículo 1237, dice que el acreedor que recibe el pago debe otorgar un recibo si el deudor lo pide. Lo establece como ley, lo establece como obligación, porque muchas veces las personas obviamos este tipo de como abogados, no, como abogados sabemos que tenemos que tener este tipo de situaciones presentes, pero me parece muy interesante que se especifique mediante un artículo en el Código Civil. Entonces, no, el Código Civil de ustedes me parece que han hecho un trabajo excelente, precisamente por lo específico, por lo claro que es. Pues no sé si les comenté, pues sí les comenté al principio que yo soy filóloga hispanista, entonces este tema de la claridad al momento de elaborar las normas es muy importante porque ustedes saben que cualquier tipo de término o una coma puede cambiar totalmente el sentido de una oración, de una palabra o de la misma interpretación de la ley desde la hermenéutica jurídica. Entonces, es de sumo cuidado que la ley tenga tanta claridad precisamente frente a este tipo de temas. Entonces, en este caso, sí, yo no me canso de echarle flores al Código Civil peruano porque cada vez que tengo la oportunidad de estudiarlo, encuentro cosas que me parecen sumamente interesantes por lo nuevo, porque es muy, muy joven en comparación al Código de Napoleón, que es el que nos rige actualmente en muchos naturales. Dice que si estoy segura que ese es nuestro código. Ay, yo creo que sí. O sería que no. Cuéntame cuál es a ver, comparemos. Porque si no, entonces qué pena con ustedes. Pues de los que encontré acá, lo busqué en internet, pues el más reciente. No sé si de pronto fue que me equivoqué. Cuéntame. Por ejemplo, dime qué dice el artículo 1235 para que comparemos. O estoy revisando de pronto el viejo, qué vergüenza. Cuéntame. Dice teoría valorista. En 1235, no obstante lo establecido en el artículo 1234, las partes pueden acordar que el monto de una deuda contraída en moneda nacional está referido a índices de reajuste automático que fije el Banco Central de Reserva del Perú. A otras Bueno, monedas o sí, y es del mercancías. actual. Y es del actual. Y bueno, por ejemplo, el 1232. Porque acá está lo tengo pues parafraseado, entonces no lo tengo pues así de forma específica. Lo leo de 1232, doctora. Sí, por favor. A ver Gracias. si estamos en... El recibo de pago del capital, perdón, el recibo de pago del capital otorgado sin reserva de intereses hace presumir que el pago de estos, salvo prueba en contrario. Ah, no, sí está, o sea, sí estamos en el mismo régimen del cumplimiento de las obligaciones, pero estar en desorden, sí. Bueno, no confíen, hay cantaleta para mí de no confiar de todo lo que encuentres en internet. Bueno, pero en fin, volviendo al tema pues del Código Civil, no, ustedes pues mira, por ejemplo, la lectura de ese 1232, pues es que son cosas muy específicas y a mí me parece pues maravilloso precisamente porque no nos deja mucho para la interpretación pues de la norma.
Ah, listo, perfecto, perfecto. Me dice Carlos Eduardo que en la página del SPIJ ahí están las normas peruanas. Listo, perfecto. Bueno, ¿tenemos alguna duda frente al régimen de las obligaciones, cumplimiento de la obligación? No, para ir dando por finalizada esta sesión, porque creo que ustedes tienen sesión ahorita nuevamente a las 7:30, a las actuales. Sí, doctora, yo todavía, a mí todavía me quedaba el tema de Cuéntame. la duda, en qué casos el juez puede intervenir en un contrato y reajustar las prestaciones, porque normalmente no lo hacen porque acá seguramente también en Colombia hay este tema del pacta subservanda, de que lo pactado entre las Ujú. partes es ley, ¿no? Y que no se puede modificar, y el Estado, en este caso representado por las autoridades judiciales, no puede intervenir y modificar ese contrato. Al decir, no, ¿sabes qué? Mira, las condiciones del deudor no son acordes y en realidad la prestación debería ser menor. La renta no debería ser por este precio, por este monto de Mira, renta, sino debería ser menor. ¿Hasta qué punto? Porque yo cuando busqué eso de contenido solamente encontré que se hizo, pero en Europa, en el caso, si no recuerdo, de la Primera Guerra Mundial, cuando pactaron, se habían pactado contratos y se decían por tal cantidad de dinero. Sin embargo, pasada la guerra, esa cantidad de dinero era, era ridícula. Entonces no se podía obligar a una empresa o a un constructor de ferrocarriles o lo que sea a cumplir con la prestación por esa suma donde la moneda se había devaluado totalmente. Y ahí intervenían, y eso lo leí a propósito de buscar si es que con el COVID se podía reajustar, ¿no? Pero señalaban de que no se podía hacer eso y que este, se tenía que cumplir y solamente se tenía que recurrir a la conciliación, como claro, usted nos ha dicho que siempre se trató de hacer en Colombia y que lo mismo se trató de hacer acá, ¿no? Siempre conciliar, conciliar, pero si las partes no quieren conciliar y se termina perjudicando a una de esas partes porque el otro no quiere conciliar, en cómo poder intervenir a través de los jueces en regular un contrato, ¿no? bueno, mira, yo te voy a poner un ejemplo porque acá ha pasado. Y es que, por ejemplo, no sé si ustedes conocen o están familiarizados allá en Perú con el término de contrato de adhesión, ¿cierto? ¿Cuál es el contrato de adhesión? Es un contrato que tiene una serie de cláusulas en la cual uno de los contratantes pacta absolutamente todo y el otro simplemente firma y acepta todas esas cláusulas que son abusivas. Entonces, sí se han dado modificaciones a este tipo de contratos cuando son contratos de adhesión, pero ¿por qué? Porque tienen objeto y causa ilícita. Entonces, digamos que este es un ejemplo en el que sí se puede dar una modificación a este tipo de contratos, pero mira que es un caso muy específico. Entonces, los pongo yo, por ejemplo, algo que pasa mucho acá en Colombia, y es que en los centros comerciales se hacen una serie de personas pertenecientes supuestamente a unas agencias de viaje y te comienzan a ofrecer unos planes y que te van a dar unos regalos y que solo tienes que firmar aquí y allá y con eso te entregan el regalo. La mayoría de las personas firman sin leer el contrato, resulta que están en un contrato de adhesión donde se están obligando a pagar mediante tarjeta de crédito unas sumas de dinero mensual o les hacen suscribirse a un banco, obtener una tarjeta de crédito y tener que estar pagando cuotas mensuales. Entonces, en ese sentido, y acudiendo pues, aunque la ley, la ignorancia de la ley no sirve de excusa, se han podido dar modificaciones, o incluso se han logrado resolver este tipo de contratos precisamente porque están dotados de lo que llamamos pues del tipo penal de estafa, ¿cierto? Entonces son personas inescrupulosas que se escudan en la ley mediante contratos de adhesión, obligando a las personas con una cantidad de sumas dinerarias y como la persona firmó y está su firma ahí, pues no tiene otra alternativa más allá de pagar, a menos que acuda
a la jurisdicción, en este caso la jurisdicción penal, para que se modifiquen ese tipo de contratos. Entonces, digamos que en los contratos de adhesión, cuando hay cláusulas abusivas que muchas veces tienen objeto causa ilícita, sí se pueden dar ese tipo de modificaciones, aunque exista una convención entre ambas partes, ya que el que firmó se obligó a cumplir, pero hay que analizar las condiciones en las cuales se obligó a cumplir. Y digamos pues que en este caso pues hay muchas situaciones que son así, o por ejemplo cuando yo me obligo a pagar un dinero mediante un pagaré, pero el negocio inicial tiene un origen, una causa ilícita, entonces hay que entrar a revisar qué fue lo que pasó ahí y eso le corresponde al juez que a pesar de estar, digamos que en un proceso ejecutivo en el que simplemente tiene que cobrar ese dinero, si el negocio inicial que da origen a ese pagaré tiene un objeto ilícito, pues es deber, es obligación del juez de la República revisar cuál fue ese negocio inicial, porque si tiene objeto ilícito, pues eh, el otro no tendría por qué estar pagando ese tipo de obligaciones, ¿cierto? Entonces, digamos que esa es una excepción, esas son las excepciones que yo conozco. Ya si hay objeto y causa lícita, sí, pues no hay nada que hacer. En ese caso sí aplica eh, el principio que reza de que los contratos son ley para las partes. Bueno, Carlos Edgardo Rodríguez tiene levantada la mano. Pregúntame para ya Sí, dar por doctora, finalizada para la sesión, ratificar que lo nos que usted quedan está pocos minutos. diciendo, para ratificar lo que usted está diciendo, en el Código Civil sí también se Ujú, pueden tener las adendas, tanto en proceso notarial como en proceso judicial. Eso se ujú, realiza mayormente entre empresas y en convenio, en mutuos o en obligación de dama de dinero. ujú. Ok, perfecto. Sí, y mira que lo que él dice, pues mediante convenios, mediante conciliaciones, pero ya en la que un juez directamente intervenga a modificar las condiciones contractuales, generalmente lo que les digo en contratos de adhesión Doctora, con disculpe, eh, cláusulas, yo tuve un cláusulas expediente hace mucho abusivas. tiempo de un Claro. contrato donde una de la parte demandante había puesto un modelo de adenda y había solicitado uno de los puntos esenciales como un relato para poder ejercerse dentro de la adenda y obligue a la otra parte a firmar. Y eso sucedió, porque el juez de causa que vio ese tema sustentó doctrinariamente todo esa documentación. Al finalizar incluso en el expediente, la resolución tuvo más o menos unas 35 páginas, si es que no me equivoco. Y eso le estoy diciendo hace más de 10 años hacia atrás. Yo he tenido No, ese bueno, documento, pero ya la vejez ya lo boté. No le tomé mucho en cuenta. bueno, y es que Pero yo sí tengo conocimiento de en últimas esa es dicho esa es acto. la labor del juez, ¿cierto? Administrar justicia. El juez tiene que ser justo en su fallar. Y si, por ejemplo, en ese caso que me dice, se Claro, pero eso requirió es de por la que parte él realizara ese peticionante. análisis y Y ya la otra modificara, parte no cumple, pues, pues ahí ya el juez hace ujú, la vez de la parte afectada y firma en su representación y ejecuta el documento. claro, 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 no, totalmente. Bueno, ya va a terminar el tiempo. Bueno, un placer haber estado con ustedes acá. Siempre es un placer acompañarlos a ustedes. Y bueno, espero vernos próximamente en cualquier otro evento, en caso de ser invitada, y que tengan ustedes una feliz noche. Ya con esto damos por terminada la sesión para que ustedes se conecten ya a la siguiente clase. Estén muy bien. Muy bien, muchísimas gracias, estimada doctora. De verdad le extendemos nuestra total gratitud por su participación en este diplomado. Su conocimiento y experiencia han sido bastante enriquecedores para cada uno de los participantes. Y como dijo usted, esperamos contar con usted en futuros eventos académicos. Muchísimas gracias, doctora. Por supuesto, feliz noche para Listo, muchas gracias. Estimados participantes,
con ello hemos finalizado la primera sesión que se tenía preparada para el día de hoy. Recordar que la siguiente ponencia comienza a las 7:30. Por favor, si desean quedarse conectados, a estar habilitada la sala de Zoom.